Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc, y hoy os quiero hablar de lo que quizás son los 10 mejores hallazgos arqueológicos de 2022 alrededor del mundo. Interesante, ¿verdad? ¡Vamos allá! Pues eso, vamos con los 10 hallazgos arqueológicos que sorprendieron al mundo. Empecemos. El Stonehenge español, el dolmen de Guadalperal de 7000 años, aflora por la sequía. Uno de los mejores hallazgos arqueológicos de 2022 ha sido el dolmen de Guadalperal, y todo por culpa de la sequía extrema. Y es que esta sequía provocó la bajada del nivel del agua en un embalse local que ha permitido el descubrimiento de un círculo de piedras prehistóricas en el lecho del río Tajo. Unas piedras, unos dolmen, datados en más de 7000 años, casi nada. Además, esto le dio a los investigadores la oportunidad de analizarlo más de cerca, casi completamente seco. Y lo fuerte es que este podría ser el yacimiento neolítico más grande que se haya encontrado en la península ibérica. Por ello, los arqueólogos lo llaman el Stonehenge español, debido a sus dimensiones y a su antigüedad estimada. Y por lo tanto, este es un descubrimiento realmente emocionante que nos brinda una visión única de la vida en la península ibérica durante la Edad de Piedra. Alucinante. La sequía revela una desconocida ciudad de 3400 años a orillas del Tigris. Otro descubrimiento como resultado de la sequía, y es que el sur de Irak se encuentra entre las regiones más afectadas por la crisis climática, y por esta causa, un equipo de arqueólogos alemanes y kurdos han descubierto una ciudad de la era del Imperio Mitanni en el río Tigris. Esta ciudad fue descubierta cuando los niveles del agua del embalse de Mosul bajaron rápidamente debido a la sequía, y los arqueólogos se vieron bajo una presión repentina para excavar y también documentar la ciudad de manera súper rápida, antes de que volviera a sumergirse. Pues bien, en poco tiempo, los investigadores lograron mapear en gran medida la ciudad y descubrieron un palacio, una fortificación masiva, un edificio de almacenamiento monumental y un complejo industrial. Y ojo, que todo en buen estado de conservación, debido a que la ciudad fue destruida por un terremoto hace aproximadamente 3400 años, lo que provocó el derrumbe de las partes superiores de los muros que enterraron los edificios. Y los investigadores también descubrieron 5 vasijas de cerámica que contenían un archivo de más de 100 tablillas cuneiformes, lo que podría proporcionar información importante sobre el final del periodo Mitanni y el comienzo del dominio asirio en la región. Increíble. Arqueólogos subacuáticos encuentran a Hércules debajo del mar en Antisitera, en Grecia. Esta fue una noticia fascinante que nos llegó desde la isla griega de Antisitera, una isla que no deja de sorprendernos con sus secretos. Y es que resulta que hace más de un siglo, buzos locales descubrieron un naufragio en las aguas marinas cerca de la isla, que era un naufragio que se cree que se produjo hace más de 2000 años y que es considerado como el más rico del mundo. Sus cargamentos incluyen estatuas gigantes de mármol y bronce, cerámica y vidrio. Y desde entonces, el sitio ha sido uno de los más interesantes para los arqueólogos subacuáticos y ha fascinado a la comunidad científica. Pues bien, en la última exploración del naufragio, un equipo de la Escuela Suiza de Arqueología en Grecia ha revelado un nuevo hallazgo que podría ser clave para descifrar los enigmas que todavía guarda ese sitio, ya que han descubierto la cabeza de una estatua de Hércules. Sí, la cabeza de la estatua, que mide el doble del tamaño natural, es impresionante y tiene los rasgos distintivos de uno de los grandes héroes de la mitología griega y romana. ¡Espectacular! Hallada una cabeza del dios del maíz maya que permaneció oculta más de 1300 años en Chiapas. La ciudad de Palenque, situada en el estado Chiapas, en México, fue una de las ciudades más importantes del antiguo Imperio Maya. Pues bien, el palacio, una de las estructuras principales del sitio, sigue siendo un misterio, pero también un tesoro de conocimiento sobre la cosmovisión maya. Y resulta que un equipo de arqueólogos del Instituto Nacional de Arqueología e Historia en México ha descubierto en este 2022 una escultura de un joven dios del maíz maya. Y ojo, esta representación tiene más de 1300 años de antigüedad. La cabeza mide 45 centímetros de largo, 16 centímetros de ancho y 22 centímetros de alto.
y es idéntica a las mazorcas y sus largos cabellos se equiparan con los del elote, una variedad de maíz que se consume como alimento en América Latina. Además, la deidad fue descubierta en una orientación este-oeste, símbolo del nacimiento de la planta del maíz con los primeros rayos del sol. ¡Asombroso! Descubren en Italia la tumba de bebé más antigua de Europa. En este 2022 hubo un fascinante descubrimiento arqueológico que nos brindó una visión única de cómo se llevaban los embarazos en la prehistoria. Resulta que el cuerpo de una bebé, a la que han llamado Neve, fue enterrado con una tela adornada con conchitas, lo que indica que su madre la llevaba cerca de su seno en un cabestrillo especial para cargar bebés recién nacidos. Lo curioso es que los entierros infantiles tan antiguos son extremadamente raros. Además, a partir del análisis de los dientes de Neve, los investigadores determinaron que es la bebé más antigua de Europa. Casi nada. Sin embargo, lo que hace que este caso sea realmente excepcional es que se conservó la tela con la que la bebé fue envuelta, lo que nos permite obtener una idea más precisa de cómo se llevaban los embarazos en la prehistoria. Y está claro que este descubrimiento nos brinda una ventana única a la vida de nuestros antepasados, los Homo sapiens, y nos muestra que incluso hace 10.000 años se tenían cuidados especiales para las mujeres embarazadas. ¡Maravilloso! Descifran el nombre real del dios del universo que gobernó Palmira. Esta es una historia emocionante sobre uno de los mayores hallazgos arqueológicos de 2022, la figura del dios del universo en Palmira. La ciudad de Palmira fue un importante centro de poder en el desierto del Medio Oriente hace al menos 2000 años. Los habitantes de Palmira, pese a depender de Roma, adoraban a su propio panteón divino, y uno de los dioses más misteriosos de la ciudad era un ser omnipotente y omnipresente llamado Dios del Universo. Durante décadas, los investigadores que han estudiado Palmira se han referido a él de esa manera, pero este año se ha realizado un fascinante descubrimiento que permite conocer más sobre este misterioso dios. Así, después de décadas de estudio, la arqueóloga Alexandra Kupiak-Schneider cree haber descifrado el misterio. Según su hipótesis, este ser divino podría ser un híbrido de los dioses mesopotámicos Bel-Marduk y Baal-Shamin. Kupiak-Schneider llegó a esta conclusión luego de comparar las inscripciones de Palmira con las encontradas en toda Mesopotamia que datan del primer milenio antes de Cristo, y descubrir que había deidades a las que se hacía referencia de la misma manera que al dios del universo en Palmira. Sorprendente. Encuentran las ruinas de Sanxingdui, una civilización sin precedentes en China. Este es un fascinante descubrimiento arqueológico en Sanxingdui, en China, y es que los arqueólogos han estado explorando este lugar durante más de 3 décadas y han encontrado una serie de sorprendentes hallazgos. Sin embargo, su último descubrimiento en los pozos 7 y 8 de la zona podría ser uno de los más emocionantes. Y es que la excavación contenía reliquias y artefactos cuyas formas nunca antes habían sido vistas. Altares de bronce, figuras de criaturas míticas y distintos tipos de efigies arrodilladas. Otro objeto que llama la atención es una caja con tapa en forma de tortuga y asas con cabezas de dragón. Este descubrimiento nos brinda una visión única de la cultura y la religión de la antigua civilización de Sanxingdui y nos muestra la complejidad y la belleza de sus creaciones, permitiéndonos conocer más sobre nuestro pasado. ¡Asombroso! El palacio perdido del nieto de Genghis Khan, encontrado en Turquía. Arqueólogos en Turquía han descubierto en la provincia de Van, en el este de Turquía, un palacio que se creía perdido y que parece perteneció al nieto de Genghis Khan. Hulagu Khan fue un líder mongol que vivió entre 1217 y 1265. Conquistó gran parte de Asia Occidental, Oriente Medio y parte de Europa, y es conocido especialmente por la conquista de Bagdad en 1258. Pues bien, todo lo que queda de la estructura descubierta son el perímetro, que es cuadrado y con 1,2 kilómetros de lado, con sus cimientos, materiales de construcción como ladrillos y tejas, y algunos restos de cerámicas y porcelana, y en algunas de las tejas aparece un sello conocido como tamga, que tiene la forma de una S invertida con una línea horizontal en la mitad, y que está estrechamente ligada a la dinastía de los Khanes mongoles, aunque no solo a ellos. Y por ese motivo, hasta que haya pruebas más concluyentes, no se puede dar por sentada dicha relación, y ni siquiera que se trate de un palacio, puesto que también podría ser un caravasar,
una estructura donde los mercaderes de las rutas comerciales descansaban y dormían. Pero, pese a ello, se trata de uno de los grandes descubrimientos arqueológicos de este 2022. Descubren el verdadero propósito de Stonehenge miles de años antes de convertirse en calendario solar. Durante mucho tiempo se había creído que Stonehenge, el mítico espacio de formaciones neolíticas en el Reino Unido, había sido un calendario solar que marcaba los 365,25 días de un año completo. Sin embargo, un estudio reciente ha revelado que el yacimiento tenía una función diferente mucho antes de que se convirtiera en un calendario. De acuerdo con el estudio, Stonehenge se utilizó como un coto de caza durante siglos antes de que se construyera el calendario astronómico. Los investigadores llegaron a esta conclusión después de analizar los restos de caza encontrados en el sitio, incluyendo huesos de animales y herramientas utilizadas para la caza. Esta revelación cambia nuestra comprensión de la historia y la función de Stonehenge. Hasta ahora se creía que el yacimiento había sido construido principalmente como un lugar de culto y ritual, pero ahora sabemos que también fue utilizado como un lugar de caza durante siglos. Y esto nos da una idea más completa de cómo se utilizaba el espacio en la época neolítica. Revelan cómo era el rostro de Tutankamón. Esta es una historia fascinante sobre el rostro de Tutankamón, el famoso faraón egipcio cuyo descubrimiento hace 100 años revolucionó el mundo de la arqueología. Pues bien, durante mucho tiempo, el rostro de Tutankamón ha sido un enigma para los historiadores y arqueólogos. Y es que las reconstrucciones virtuales que se habían hecho eran poco precisas. Las arrugas, el color de ojos, el tono de piel y el cabello no se pueden recuperar debido al proceso de momificación que el cuerpo de Tutankamón sufrió. Además, el 53% del tejido corporal se encoge, reduciendo las posibilidades de conocer sus facciones originales. Y después de años de investigación y especulación, un equipo de arqueólogos y expertos en tecnología logró reconstruir el rostro del faraón en 3D a partir de un escaneo de su momia y la comparación con representaciones de él en la antigüedad. Y aquí lo importante, y es que en los escáneres médicos del faraón se aprecia, por ejemplo, la sobremordida, es decir, que los dientes superiores cubren verticalmente los dientes inferiores, y esto podría haberla heredado de su familia, algo que se ve en las estatuillas y demás figuras realizadas en la antigüedad, las cuales podrían ser una aproximación bastante cercana a cómo se veía Tutankamón en vida, algo que es deslumbrante. Y nada más por hoy. Estos son 10 de los mejores descubrimientos, pero hay muchos más. Pónmelo en los comentarios. Y si nos acompañáis, podemos seguir indagando sobre cualquiera de estos temas en más vídeos. Así que si te interesa seguir excavando en nuestro pasado, no te pierdas los próximos. Así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para recibir notificaciones y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Y un buen like a este vídeo, claro. Y echa un vistazo a nuestra web. Allí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.